Iniciamos con las clases. Bien, jóvenes, se está grabando la clase, entonces vamos a hablar hoy del tema 5, que viene a ser administración del capital de trabajo. Ayer habíamos adelantado algo de la administración del capital de trabajo, ¿correcto? Básicamente, cuando hablamos de la administración del capital de trabajo, estamos hablando de la administración del activo corriente del balance y del pasivo corriente del balance. El activo corriente es el activo más líquido del activo que puede convertirse en efectivo dentro del periodo. Y el pasivo corriente son las obligaciones que tiene la empresa con los acreedores, pero con vencimientos menores a un año. Es decir, estos compromisos hay que pagarlos dentro del periodo, ¿correcto? Entonces, al hablar de capital de trabajo, estamos hablando de la administración del activo corriente y del pasivo corriente. La importancia de una administración eficiente del capital de trabajo es incuestionable, ya que la viabilidad de las operaciones de la empresa depende de la capacidad de administrar con eficiencia las cuentas por cobrar, inventarios y las cuentas por pagar. Es decir, dentro de la cuenta corriente, las cuentas a analizar, a estudiar aquí, son básicamente cuentas por cobrar y inventarios. Y por el lado del pasivo corriente, la cuenta a analizar o a estudiar a profundidad es las cuentas por pagar a proveedores. ¿En qué se basa la administración del capital de trabajo? Básicamente sustenta en la medida en la que se pueda hacer un buen manejo sobre el nivel de liquidez. Es decir, cuando hablamos de capital de trabajo, estamos hablando de liquidez. Estamos hablando de capacidad de pago. ¿Correcto? Estamos hablando de capacidad de pago. Ya que mientras más amplio sea el margen entre los activos corrientes que poseen la organización y sus pasivos corrientes, mayor será la capacidad de pago o de cubrir las obligaciones de corto plazo. ¿Qué quiere decir eso? Mientras más grande sea la diferencia entre el activo corriente y el pasivo corriente, vamos a tener más recursos para poder cumplir los compromisos. Es decir, la empresa que va a ser más líquida, es decir, va a tener mucho más capacidad de pago. El capital de trabajo insuficiente o mala administración del mismo es una causa importante del fracaso de muchos negocios. Es decir, cuando no administramos correctamente los recursos, muchas de las empresas pueden llegar a quebrar técnicamente. Es decir, que no va a poder cumplir los compromisos que tiene. Y si una empresa no puede cumplir los compromisos que tiene, estos pueden llegar a quebrar fácilmente. Y un capital de trabajo excesivo, especialmente en la forma de efectivo y en valores negociables, puede ser tan desfavorable como un capital de trabajo insuficiente, debido a la gran cantidad de fondos que no son usados productivamente. Los fondos que no se utilizan representan una pérdida de interés, llamado rendimiento, o de utilidad. Es decir, aquí también existe una ineficiencia en las operaciones. Es decir, ya habíamos hablado de esto, que hay que tener un nivel de liquidez adecuado para poder cumplir los compromisos. Si tenemos problemas de liquidez, no vamos a poder cumplir los compromisos. Vamos a perder credibilidad con los acreedores. Pero si tenemos exceso de liquidez, eso también es un problema. Eso significa que no lo estamos utilizando de manera eficiente los recursos. Entonces, hay que tener lo adecuado, lo necesario que nos permita desarrollar nuestra actividad normal. El objetivo primordial de la administración del capital de trabajo es manejar cada uno de las cuentas del activo y pasivo de la empresa. De tal manera que nosotros tengamos una administración eficiente de estas dos cuentas del activo corriente y del pasivo corriente. ¿Cómo podríamos definir capital de trabajo? Creo que ayer lo definimos capital de trabajo. ¿Qué es un capital de trabajo? ¿Cómo podríamos definir el capital de trabajo?
El capital de trabajo es un índice financiero que permite conocer el grado de solvencia de la empresa y el margen de protección que ofrece a los acreedores de corto plazo. Es decir, simplemente son los recursos que la empresa necesita para poder desarrollar su actividad normal. Es decir, esos recursos van a servir para poder cumplir los compromisos que tiene la empresa en el corto plazo. Ese es capital de trabajo. Los recursos que una empresa requiere o que debe mantener para poder desarrollar su actividad normal. ¿Correcto? Nada más el capital de trabajo. Es decir, el capital de trabajo básicamente es el activo corriente. Capital de trabajo neto. ¿Qué sería el capital de trabajo neto? El capital de trabajo neto está constituido por la diferencia del activo corriente menos el pasivo corriente. Es decir, son los recursos con que cuenta la empresa para poder desarrollar si se pagan todos sus pasivos. Es decir, son los recursos que quedan ya después de haber cubierto todas estas obligaciones de corto plazo. Vamos a borrar esto. Entonces aquí está, ¿no? Capital de trabajo son los recursos que requiere la empresa para poder desarrollar su actividad normal. ¿Correcto? Que básicamente es conocido como el activo corriente. Y el capital de trabajo, habíamos dicho que simplemente es la diferencia, como ustedes lo pueden ver aquí, el capital de trabajo neto simplemente es la diferencia entre el activo corriente menos el pasivo corriente. Es decir, son los recursos que quedan después de haber cubierto todo lo que es pasivo corriente. ¿Y qué cuentas tenemos dentro del pasivo corriente? Tenemos proveedores, acreedores, documentos por pagar, pero todos a corto plazo. Todos a corto plazo. Entonces, ese es el capital de trabajo neto. Ahora la pregunta es, ¿puede tener una empresa un capital de trabajo neto menor a 0? El capital de trabajo neto puede ser mayor a 0, puede ser igual a 0 y puede ser menor a 0. ¿Cuándo el capital de trabajo neto va a ser mayor a 0? Matemáticamente, ¿cuándo sería esa situación? ¿En qué situación sería que el capital de trabajo neto sea mayor a 0? Si queda un saldo, pues es la diferencia, ¿no? De los activos corrientes y pasivos corrientes. Cuando el activo corriente es mayor que el pasivo corriente. En ese caso, el capital de trabajo va a ser neto positivo, es decir, mayor a 0. ¿Y cuándo va a ser el capital de trabajo neto igual a 0? Cuando el activo corriente es igual al pasivo corriente. ¿Y cuándo el capital de trabajo neto va a ser menor a 0? Cuando el activo corriente sea menor al pasivo corriente. ¿Vamos bien? Entonces, el hecho de tener un capital de trabajo menor a 0 no significa que no tenga recursos. Solo significa que sus pasivos corrientes son superiores a los activos corrientes. Y es posible que sus activos corrientes sean suficientes para poder operar. Lo que sucede es que al ser pasivo corriente iguales o superiores que el activo corriente, se corre un alto riesgo de sufrir de problemas de iliquidez en la medida en que las exigencias de los pasivos corrientes no alcancen a ser cubiertas por los activos corrientes. O sea, cuando nosotros trabajamos con un capital de trabajo neto menor a 0, la probabilidad de que yo tenga problemas de liquidez es alta. Y tener problemas de liquidez, ¿qué significa? Que yo no pueda cumplir los compromisos de corto plazo.
¿Correcto? ¿Y qué pasa cuando no cumplimos los compromisos, cuando no pagamos las deudas? ¿Qué sucede si no pagamos las deudas? Lo primero es que se pierde credibilidad. Y ganarse el prestigio cuesta. ¿Correcto? ¿Cómo se pagan las deudas? ¿Con dinero o con amor? Con dinero. Con dinero. Entonces, hay que tener liquidez para poder cumplir los compromisos. Es decir, lo más adecuado es que los activos corrientes sean mayores que los pasivos corrientes. Los recursos con que yo cuento deben ser mayores que mis obligaciones que yo tengo en el corto plazo. Eso es lo más adecuado, pero hay que tener lo necesario. Vuelvo a repetir, ayer hemos visto la relación que existe entre las tres variables principales que forman el equilibrio financiero: liquidez, riesgo y rendimiento. Entonces, fíjense, mientras más grande sea la diferencia, entre el activo corriente y pasivo corriente, vamos a tener un menor riesgo, pero también un menor rendimiento. ¿Correcto? Pero al tener un menor liquidez, es decir, a tratar de que esto por lo menos sean iguales, vamos a tener un alto grado de riesgo, pero nos vamos a ver compensado con un mayor rendimiento. ¿Correcto? Entonces hay que saber administrar una liquidez adecuada que me permita cumplir todos mis compromisos sin poner en riesgo de que en algún momento yo no pueda cumplir estos compromisos. El otro también que es fundamental es el capital de trabajo neto. El capital de trabajo neto operativo. Aquí es igual el capital de trabajo neto operativo. El capital de trabajo neto operativo. ¿Qué pasó aquí? La señal hoy en día ha estado fea, Alicia. No se preocupe, Sí, es ¿no? así nomás. Feísimo. El otro que hay que tener en cuenta es el capital de trabajo neto operativo. El capital de trabajo neto operativo considera única y exclusivamente los activos que directamente intervienen en la generación de los recursos. ¿Cuáles son esos? ¿Cuáles son esas tres cuentas que intervienen directamente? Perdón, ¿cuáles son esas dos cuentas que intervienen directamente en la generación del efectivo, de la liquidez de la empresa? Uno son los inventarios. El otro son las cuentas por cobrar. A estas dos cuentas hay que restarlo las cuentas por pagar. Es decir, el capital de trabajo neto operativo simplemente va a ser igual: inventarios más cuentas por cobrar menos las cuentas por pagar. Ese es el capital de trabajo neto operativo. Lo que se quiere es que el efectivo de una empresa debe ser lo menos posible, que debe aproximarse a cero. Es decir, estamos hablando de efectivo, de caja y banco. Ya que esta cuenta efectivo no genera rentabilidad. Es decir, debemos tener lo suficiente en efectivo, lo más cercano a cero posible. Tener grandes sumas de dinero disponible es un error financiero. Una empresa no puede darse el lujo de tener grandes cantidades de efectivo ocioso que no le estén generando ningún rendimiento. ¿Correcto? Entonces hay que tener
lo necesario, lo suficiente que me pueda desarrollar o que me permita desarrollar mi actividad normal. Por ejemplo, ¿de qué sirve que ustedes mañana salgan al trabajo con un monto de 1.000 bolivianos o 2.000 bolivianos en sus billeteras? Corren el riesgo de que en algún momento lo puedan extraviar, por ejemplo. Entonces, ustedes tienen que tener lo necesario que les permita desarrollar su actividad normal de día mañana. Por ejemplo, ¿cuánto de dinero deberían mantener ustedes a diario para desarrollar su actividad normal? ¿Cuánto deberían tener por día? Transporte. ¿Cuánto es transporte? Pongámoslo ida y vuelta unos 10 bolivianos. Desayuno, otros 10. Almuerzo, ¿cuánto? 15. Cena, por ahí, algo liviano, 10. ¿Qué más? Refrigerios, por ahí 5. ¿Cuánto suma eso? 40. ¿40 o 50? 50 mínimo. 50 bolivianos. Ese es lo mínimo que ustedes deben tener. Ese es administrar correctamente. Lo que ustedes deben mantener mínimamente en su billetera o en su cartera, o no sé cómo lo llaman las mujeres, donde guardan su dinero, 50 bolivianos. Ese es lo adecuado. Ese 50 bolivianos les va a permitir desarrollar su actividad normal. ¿Correcto? Su actividad normal. Entonces, una empresa de la misma manera debe tener los recursos suficientes para que esto pueda operar, pueda desarrollar su actividad normal. Entonces, básicamente, la empresa gira en torno a estos 3 elementos. Estos 2 elementos que son el inventario y las cuentas por cobrar son los que me generan efectivo. Pero hay que restarlo las cuentas por pagar, porque hay que hacer pago a los proveedores por las materias primas entregadas. ¿Correcto? Entonces, la administración eficaz y eficiente de estos 3 elementos, que son inventarios, cuentas por cobrar y cuentas por pagar, va a asegurar un comportamiento adecuado y eficiente del capital de trabajo. Entonces, las empresas deben tener políticas claras para cada uno de estos elementos. Respecto a los inventarios, estos deben ser los necesarios para asegurar una producción continua, pero no demasiados porque significaría inmovilizar una cantidad de recursos que representan en inventarios almacenados. O sea, de nada sirve que nosotros tengamos recursos inmovilizados concentrados en inventarios. Hay que tener los necesarios. Y respecto a las cuentas por cobrar, también debe representar una buena parte de los recursos de la empresa en manos de clientes. Es decir, tener cuentas por cobrar significa tener recursos invertidos en los clientes. Entonces hay que tener una política adecuada, una política óptima de gestión y cobro y en cuanto al plazo que se da a los clientes. Y en tema de las cuentas por pagar, por su costo financiero debe ser muy sana. Entre más plazo se consiga para pagar las obligaciones, va a ser mucho mejor. Igual con los costos financieros, entre menor sea el financiamiento o la financiación, va a ser más positivo para las finanzas de la empresa. Porque estas cuentas por cobrar generan un costo financiero que se llama intereses. En muchos de los casos son costos implícitos. Por ejemplo, cuando ustedes van y adquieren, les dicen, ¿no? Al contado, 20 y al crédito, 22. Fíjese que hay una carga financiera de por medio, ¿correcto? Entonces, hay que ver esa carga financiera cuando nosotros estamos obteniendo materias primas al crédito. Hay que hacer un análisis minucioso. ¿Bien? Ahora lo que vamos a hablar, una vez que ya hemos definido capital de trabajo neto y capital de trabajo neto operativo, ahora vamos a hablar
del ciclo financiero. Pero recordando un poquito, ¿qué era el capital de trabajo? ¿Qué era el capital de trabajo? ¿Qué era el capital de trabajo? Los recursos que tiene la empresa Son los para la recursos operación. que requiere o debe mantener la empresa para poder desarrollar su actividad normal. ¿Correcto? Su actividad normal. El capital de trabajo neto, básicamente la diferencia entre el activo corriente menos el pasivo corriente. Y el capital de trabajo neto operativo, básicamente, es la administración de 3 cuentas principales. Inventarios, cuentas por cobrar y cuentas por pagar. Ahora vamos a hablar del ciclo financiero, también conocido como ciclo de caja. El ciclo financiero consiste en medir qué tan rápido puedo hacerme de dinero para garantizar la operación de la empresa. Muchas veces los mercados nos presionan para otorgar créditos a los clientes y no hemos medido si realmente tenemos la capacidad para otorgar esos plazos para la cobranza a nuestros clientes. Esta situación nos resta liquidez, nos resta capacidad de pago, nos hace perder competitividad y nos complica la relación con proveedores y acreedores. Es decir, si yo no administro correctamente las cuentas por cobrar, pues puedo tener problemas en el futuro. Es decir, no voy a poder cumplir mis compromisos. Por lo tanto, medir el ciclo financiero de la empresa es crucial y responde a una necesidad inminente para poder ser competitivos en el futuro. Y no tomar medidas que a la larga nos puedan traer problemas de liquidez. ¿No bien? Entonces, lo que vamos a analizar ahora es el ciclo financiero. Son los recursos que tardan en volver a la empresa. Para ello, primero vamos a hablar del ciclo operativo. ¿Qué es el ciclo operativo? El ciclo operativo no es nada más el tiempo que transcurre desde el inicio del proceso de producción hasta el cobro del efectivo de la venta del producto terminado. Es decir, el ciclo operativo no es más que una medida de tiempo que transcurre entre la compra de materias primas para producir los artículos y el cobro del efectivo como pago de las ventas realizadas. El ciclo de caja está conformado por 2 elementos principales o determinantes de la liquidez, que es el plazo promedio de inventario y el plazo promedio de cobro. Entonces, la suma de estos 2 elementos principales es el ciclo, conforman el ciclo operativo. ¿Qué era el plazo promedio de inventario? ¿Qué hemos dicho en el tema de análisis financiero? El plazo promedio de inventario simplemente eran los días que se demora al poder vender los productos. En este caso, el periodo de inventarios o el plazo promedio de inventarios es de 90 días. Es decir, desde el momento que yo compre materia prima hasta el momento que yo logra vender ese producto, una vez procesado, se demoran 90 días, es decir, 3 meses. A ese periodo de inventarios para el ciclo operativo hay que sumarlo el periodo de cobro. ¿Y en qué consiste el plazo promedio de cobro? Consiste en los días que yo demoro en cobrar a mis clientes después de haber realizado la venta al crédito. Es decir, la venta se realiza en esta fecha y de aquí tengo 60 días o cobro a mi cliente después de 60 días. Entonces, si nosotros sumamos 90 más 60, tenemos un ciclo operativo de ¿cuánto? $150 días. 150 días. ¿Qué significa esos 150 días? Que en promedio estamos demorando en recuperar el efectivo 150 días.
150 días. 90 días en poder vender los inventarios y de ahí otros 60 días para poder cobrar el producto vendido a mis clientes. Es decir, para cobrar a mis clientes. ¿Vamos bien? Eso es el ciclo operativo. Ahora vamos a hablar del ciclo de caja o el ciclo de efectivo o ciclo de conversión de efectivo, como ustedes quieran conocerlo. Entonces, tiene varios nombres: ciclo de efectivo, ciclo de conversión de efectivo o ciclo de caja. Básicamente es el tiempo en el que los recursos de la empresa permanecen inmovilizados. Es decir, es la diferencia que existe entre el ciclo operativo, que era de 150 días, y el ciclo de pagos. Entonces, fíjese que aquí tenemos un ciclo de caja o un ciclo de conversión de efectivos de 120 días. 90 más 60 eran 150, que duraba el ciclo operativo. Ahora a ese ciclo operativo lo vamos a restar el periodo de pago. Y nos vamos a tener 120 días. Es decir, el ciclo de efectivo es igual al plazo promedio de inventarios más el plazo promedio de cobro menos el plazo promedio de pago. Entonces, en este caso vamos a tener 90 más 60 menos 30. Y hacen los 120 días. Entonces, ¿qué significa eso? Que yo tengo recursos inmovilizados por más de 120 días. Por más de 120. Es decir, el efectivo tarda en volver a la empresa 120 días. ¿Cuántos meses equivale a 120 días? 2. 2 meses, o sea, cada mes tiene 60 días. No, 4 meses. 4 meses. Yes. ¿Dónde estamos viviendo nosotros, no? No, pues dicen, estamos perdidos, le dije. Entonces, fíjese, tarda 120 días en volver el efectivo a la empresa. Y en esos 120 días, la empresa necesita recursos para poder desarrollar su actividad normal. Por ejemplo, ustedes que trabajan, ¿cuántos días esperan ustedes para que les ingrese efectivo? Un mes. Un mes, Para 30 días 30 días. o 31, ¿correcto? Sí. Pero dentro de esos 30 días ustedes tienen obligaciones que cumplir. Sí. 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 Entonces hay que tener recursos nosotros invertidos aparte para poder desarrollar mi actividad normal en esos 30 días. Si yo no tengo recursos, si yo no tengo efectivo, primero no voy a poder llegar al trabajo porque no voy a tener cómo transportarme. No voy a poder alimentarme, no voy a poder llevar el pan a casa. ¿Correcto? Entonces, lo mismo sucede en una empresa. Si no hay dinero para poder desarrollar la actividad normal dentro de 120 días, entonces la empresa va a tener problemas de liquidez. Puede llegar a quebrar por tener problemas de liquidez, por no saber administrar su efectivo. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer aquí ahora es aprender cuánto de dinero yo necesito para poder sobrevivir estos 120 días que no me va a ingresar dinero. Es como yo les preguntara, ¿cuánto de dinero ustedes necesitan para poder sobrevivir estos 30 días que no les va a ingresar dinero? ¿Cuánto necesitarían? Más o menos hemos calculado ¿cuánto? 50 por día. Multipliquemos por 30. ¿Cuánto sería eso? 3 por 5, 15. Más los dos ceros. 1.500 bolivianos. Yo necesito 1.500 bolivianos para poder desarrollar mi actividad normal durante esos 30 días que no me va a ingresar dinero. Entonces, si yo no cuento con esta cantidad de dinero, voy a tener problemas de liquidez. No voy a poder desarrollar mi actividad normal.
¿Qué tengo que hacer si no tengo ese dinero? ¿Qué tengo que hacer si no tengo ese dinero? Hacerse un préstamo. Buscar financiamiento. Buscar financiamiento. Si nosotros tenemos estos problemas, lo primero que vamos a recurrir es a buscar financiamiento, pero al entorno más cercano, que puede ser el hermano, que puede ser el papá, la mamá, el novio, la novia, el amigo, la amiga con derecho, de donde sea. Pero de una empresa, ¿dónde puede recurrir una empresa cuando tiene problemas de liquidez? A un A banco. los bancos. Un banco. Sistema tradicional, el banco. ¿Y hay otras opciones aparte del banco? ¿O es el único? No, Puede vender ser también. socio. Por ahí, Vender bonos o acciones. Bono. por ahí, decirle a los socios que inyecten más capital. Es otra opción, pero Sí. creo que es lo menos adecuado. Es lo menos adecuado. ¿Correcto? Entonces, una empresa tiene que tener la capacidad de generar sus recursos para poder desarrollar su actividad normal. Y eso es administración del capital de trabajo. Entonces, hay que saber administrar esos recursos para que esto nos permita desarrollar nuestra actividad de manera normal, sin tener problemas con los acreedores, que en este caso el principal sería el proveedor. ¿Correcto? Tengo que tener recursos para pagar servicios básicos, comprar material de escritorio, material de limpieza. Por esto hay que tener esos recursos. ¿Vamos bien? Entonces, para poder administrar de manera correcta estos recursos, que es el capital de trabajo, que básicamente nos muestra la capacidad de pago, hay varias herramientas financieras. Ya, por ejemplo, hemos visto en el análisis financiero que son las razones financieras. Básicamente, dos razones están relacionadas con la administración del capital de trabajo. Uno, la razón de liquidez, que nos mostraba la capacidad de pago que tiene la empresa en el corto plazo. Y la razón de eficiencia o actividad de cómo administra los recursos invertidos en la empresa. ¿Cierto? Entonces, esos dos. Aparte de esto, tenemos el saldo mínimo de efectivo, que es lo que vamos a ver hoy. Tenemos el presupuesto de efectivo, que lo vamos a ver en el tema 6. Tenemos los estados financieros, que es la provisión de las utilidades, que también lo vamos a ver en el tema 6. Y tenemos el modelo de Baumol-Tobin, que eso no lo vamos a poder ver por cuestión de tiempo, pero sí vamos a ver de estas herramientas que ya hemos visto anteriormente, vamos a ver 3 herramientas más. El saldo mínimo de efectivo, que lo vamos a ver hoy, el presupuesto efectivo, lo vamos a ver en la siguiente clase, y los estados financieros proyectados. Entonces, para ello, vamos a ir a desarrollar un caso práctico para aplicar esto lo que estamos viendo, que es el ciclo de conversión de efectivo. Después vamos a ingresar al saldo mínimo de efectivo. ¿Vamos bien? Entonces, a medida que vamos desarrollando el caso, van a aparecer nuevos conceptos y vamos a ir explicando. Entonces, para ello, yo les pasé unos casos prácticos que ya están en su aplicación Classroom. Sí. Que aquí lo tenemos. Licenciado, ¿todos Sí. los prácticos lo puso hasta el domingo? No lo sé, no recuerdo. ¿Lo ha leído el Classroom? Hay uno para el domingo y uno para el lunes. No lo revisan ustedes, ¿no? Aquí están. A ver, estos son los primeros prácticos. Bien, vamos a hacer este problema 5. Les voy a ayudar uno de los prácticos. Entonces vamos a ver este caso 5. Dice, a ver, la compañía Aguas Manantial S.A. se encuentra... No se ve su pantalla. ¿No se ve la pantalla? No, listen. ¿Ahora sí? Sí. Entonces Sí. dice, la compañía Aguas Manantiales S.A. se encuentra analizando la administración del efectivo y quiere que lo asesores al respecto
a los proyectos que están planteando el departamento de producción, el administrador de la empresa y el jefe de cobranza. El contador general de la empresa le muestra la siguiente información. Compras a crédito, costos de ventas, desembolso total al año, inventario promedio. Tenemos plazo promedio de cuentas por pagar. Tenemos promedio de cuentas por pagar y tenemos ventas a crédito. Costo de oportunidad de 18%. Entonces, primero que vamos a hacer esto. ¿Qué es más lo que está pidiendo? A ver. ¿Qué más lo que está pidiendo? Dice, se pide determinar el ciclo de conversión de efectivo de la empresa, la rotación del ciclo efectivo, el efectivo mínimo de la operación y el costo de mantener efectivo. Entonces, eso es lo primero que nos van pidiendo. Pero para ello, lo primero que vamos a hacer es copiar esta información. ¿Correcto? Lo vamos a vaciar a un libro de Excel. Entonces nos vamos a nuestro libro de Excel y lo vamos a pegar aquí. Ahí está. Entonces toda la información. Tenemos compras al crédito. No se ve, Alicia. ¿No se ve? No. Ahora sí. Sí. Bien, tenemos compras a crédito. ¿Que viene a ser de cuánto? De 780,000. A ver, algo está pasando aquí. A veces medio se congela, así hace cuando uno transmite el Zoom. Vamos a Así me ha pasado ahora, le dicen igual. Creo que están con problemas también Zoom. Todos están así. Hasta a mí a veces se tranca la pantalla. Ahí tenemos. Compras a crédito. Es de 780,000. Eso está expresado en bolivianos. Tenemos costo de ventas. Costo de ventas de 900,000 bolivianos. Y tenemos desembolso total del año. Desembolso total del año. Después le voy a explicar en qué consiste eso. 1.350.000 bolivianos. Tenemos inventarios. Inventarios de 135,000 bolivianos. Tenemos cuentas por pagar. ¿De cuánto? De 78,000 bolivianos. Tenemos cuentas por cobrar a crédito de 240,000 bolivianos. Y tenemos de ventas al crédito de 1.200.000 bolivianos. Y tenemos un costo de oportunidad del 18%. Esto medido en términos porcentuales. Entonces, ¿qué es lo primero que me está pidiendo? El saldo mínimo de, perdón, el ciclo de caja, es decir, el ciclo de conversión del efectivo. El ciclo de conversión de efectivo, fíjense que el ciclo de conversión de efectivo no es nada más el plazo promedio de inventario más el plazo promedio de cobro menos el plazo promedio de pago. ¿Correcto? A ver. Ahora sí, lo primero que yo tengo que hacer entonces es calcular el plazo promedio de inventario
y el plazo promedio de cobro y el plazo promedio, porque no tengo esa información. Si es que me lo dieran, pues sería genial, ¿no es cierto? Si me dicen que el plazo promedio de inventario es de 60 días, plazo promedio de cobro de 40 días y pago 30 días. Entonces lo único que hago es aplicar. Pero en este caso específico no me lo dan eso. Entonces lo que tengo que hacer es calcular. ¿Cómo calculamos el plazo promedio de inventario? Lo hemos visto ya en el tema de análisis financiero. Nos dice que es igual el inventario por 360. Por 360 lo vamos a colocar aquí. Vamos a aumentar. Otra vez. Dicen, Sí. disculpe, ¿qué forma lo dijo que estás utilizando? Es que se escucha un poco entrecortado. Ahorita estamos queriendo calcular el ciclo de efectivo. Pero para calcular el ciclo de efectivo, yo necesito el plazo promedio de inventario, plazo promedio de cobro y el plazo promedio de pago. Entonces, plazo promedio de inventario es igual al inventario por 360, que son los días del año comercial, dividido entre costo de ventas. Plazo promedio de cobro, cuentas por cobrar, por 360, dividido entre las ventas. Y el plazo promedio de pago, cuentas por pagar, por 360, dividido entre compras. Entonces, eso es lo que yo tengo que aplicar. ¿Correcto? Ah, ok. Entonces, vamos a calcular, pero lo que quiero aquí es colocar los días del mes. Entonces, días del año. Días del año. Vamos a trabajar con 360 días. Año comercial. Año comercial. Entonces, plazo promedio de inventario dice que va a ser igual a ¿qué? A inventarios por 360, que son los días comercial del año, dividido entre el costo de ventas. Costo de ventas. 54 días. Esto debería estar acá, 54 días. Esto está expresado en días. Esto también va a estar expresado en días, esto también. Y luego necesito el plazo promedio de cobro. El plazo promedio de cobro va a ser igual a ¿qué? Cuentas por cobrar por 360 nuevamente, dividido entre ventas. 1.200.000, 72 días. Es decir, el tiempo que yo demoro en cobrar a mis clientes es de 72 días. Luego necesitamos el plazo promedio de cobro. El plazo promedio de cobro es cuentas por pagar, 78.000, por 360 días del año dividido entre compras a crédito. Compras a crédito es de 780, es decir, 36 días. Es decir, yo demoro en cobrar, demoro en pagar a mis clientes 36 días. ¿Correcto? 36 días. Que son, ahora una vez que ya tenga el plazo promedio de inventario y el plazo promedio de pago y el plazo promedio de cobro, puedo calcular recién el ciclo de conversión de efectivo. Es decir, el ciclo de caja o el ciclo de efectivo. El ciclo de caja o el ciclo de efectivo se mide en días o en veces. ¿Qué hemos dicho por la definición del ciclo de efectivo? Días. En días. Entonces colocamos días. Entonces aquí va a ser igual. Esto se va a expresar en días y va a ser igual a ¿qué? Plazo promedio de inventario más plazo promedio de cobro menos el plazo promedio de pago. Es decir, el ciclo de efectivo de esta empresa dura 90 días. ¿Qué significa eso? Que esta empresa va a tener recursos inmovilizados por más de 90 días. Es decir, esta empresa demora en que su efectivo vuelva a la empresa 90 días. Va a demorar 90 días en volver el efectivo a la empresa. Y dentro de esos 90 días, yo tengo que realizar operaciones, tengo que pagar
sueldos, tengo que pagar servicios básicos, tengo que pagar mantenimiento de los equipos de oficina. Es decir, voy a tener erogaciones de recursos dentro de esos 90 días. Pero aquí me está diciendo que usted no va a tener ingresos de dinero por más de 90 días. Entonces yo tengo que tener un recurso suficiente para poder desarrollar mi actividad normal. Es como les dije el ejemplo, ustedes necesitan 1.500 bolivianos para sobrevivir esos 30 días. Entonces la empresa, vamos a empezar a calcular ahora cuánto la empresa necesita de dinero para poder desarrollar su actividad normal durante estos 90 días. Ahora lo que me pregunta, una vez calculado el ciclo de efectivo, lo que me preguntaba era el saldo mínimo de efectivo. ¿Qué es el saldo mínimo efectivo? Es el mínimo de efectivo que necesita la empresa para realizar sus operaciones. Entonces, es el dinero que necesita la empresa mínimamente para poder desarrollar su actividad normal durante estos 90 días. ¿Correcto? Pero para poder calcular el saldo mínimo efectivo, fíjense, el saldo mínimo efectivo es igual aquí al desembolso total anual dividido entre la rotación del ciclo efectivo. Entonces, lo primero que vamos a hacer es calcular la rotación del ciclo efectivo. Entonces, la rotación del ciclo efectivo dice que es igual a ¿qué? Rotación del ciclo efectivo 360, que son los días del año, dividido entre el ciclo efectivo que es 90. Es decir, en el año rota su efectivo ¿cuántas veces? 4 veces. Estamos hablando de cada trimestre. El efectivo de esta empresa rota en el periodo 4 veces, es decir, cada 90 días. Una vez obtenido la rotación del ciclo efectivo, recién estoy en condición de calcular el saldo mínimo efectivo. El saldo mínimo efectivo dice que es igual a ¿qué? Desembolso total anual, que en este caso es 1.350.000, dividido entre la rotación del ciclo efectivo, que es 4 veces. Es decir, ¿es de cuánto? De 337.500 bolivianos. Es decir, esta empresa necesita mantener mínimamente en efectivo de 37.500 bolivianos para poder desarrollar su actividad normal durante estos 90 días. ¿Ustedes cuánto necesitaban de dinero para desarrollar su actividad normal durante esos 30 días? 1.500. 1.500. ¿Y cuánto necesita esta empresa? 337.500. 337.500. ¿Correcto? ¿Se entiende? Sí. Bien, ahora desembolso total anual. Son las salidas de dinero que tiene la empresa en un año. Ustedes, por ejemplo, ¿qué salidas de dinero van a tener durante esos 30 días? Van a tener que pagar la educación de sus hijos, la mensualidad, van a tener que pagar la alimentación, van a tener que pagar el transporte, van a tener que pagar los materiales de limpieza, materiales de escritorio. Si por ahí tienen algunas deudas, hay que cumplir esos compromisos. Entonces, toda la salida de dinero es el desembolso total anual. En este caso, de una empresa. ¿Vamos bien? Entonces, yo necesito dinero, mínimamente 337.500 para poder desarrollar mi actividad normal de 90 días que no me va a ingresar recursos. ¿Qué pasa si yo no tengo esta cantidad de dinero? ¿Voy a poder desarrollar mi actividad normal? ¿Voy a poder cumplir los compromisos que tengo dentro de esos 90 días? No. No. Si usted no tiene ese dinero, no va a poder cumplir los compromisos. ¿Vamos bien? Ahora, el otro concepto, otra cosa que nos pedía el caso, era el costo de mantener el efectivo. El costo de mantener el efectivo. Pero para calcular el costo de mantener efectivo, dice que es igual al costo de oportunidad multiplicado por el saldo mínimo efectivo, como ustedes pueden ver acá. Ahora, ¿qué es el costo de oportunidad? El costo de oportunidad es el costo de la alternativa a la que renunciamos cuando tomamos una determinada decisión, incluyendo los beneficios que podríamos haber obtenido de haber elegido la opción alternativa. El costo de oportunidad
en este tema, básicamente, es que la empresa, en vez de mantener estos 337,500, podría haberlo invertido, y esa inversión nos podía haber generado un rendimiento, o bien podía haber pagado la deuda con esta cantidad de dinero. En otras palabras, ¿qué no hubiera hecho con esta cantidad de dinero, 337,500? Uno, invertirlo. Y estoy perdiendo de generar rendimiento por no invertir este dinero. Y lo otro es que podía haber pagado mi deuda que tengo a largo plazo con esta cantidad de dinero. Entonces, mi pregunta es, ¿cuánto me cuesta mantener este efectivo de 337,500? Sabiendo que el mercado me ofrece una rentabilidad del 18%. Entonces digo, mantener esta cantidad de dinero de 337,500 significa dejar de perder, significa perder 60,750 bolivianos. Eso es lo que yo estoy dejando de percibir por mantener en caja y banco 337,500. Ese es costo de mantener el efectivo. ¿Queda claro? O sea, yo esos 337,000 no lo tengo que tocar. Como no lo tengo que tocar, no lo voy a poder invertir. Y si no lo voy a invertir, estoy dejando de percibir 60,750 bolivianos de ganancia por mantener este efectivo, por no invertir. ¿Queda claro? Ahora sí, Lisa. Se entendió mejor lo último. Bien. Ese es el otro que nos pedía. Ahora sí. ¿Qué es lo más adecuado? ¿Que nosotros tengamos menos días inmovilizados los recursos o más días? Menos días. Menos días. Es decir, el ciclo de efectivo debe ser lo más cercano posible a cero. O si ustedes quieren, debería ser menor a cero. ¿Podría haber un ciclo de efectivo negativo? Por ejemplo, menos 20. Lo voy a poner manualmente. ¿Podría haber así o no? No se fijan los demás resultados. Simplemente esto acá. ¿Hay empresas que trabajan con un ciclo de efectivo negativo? No creo, ¿Pago Elisa. anticipado? O- A ver, ¿qué significaría? Primero, ¿qué estamos calculando aquí? Revisen esta ecuación. Sumando el plazo promedio de inventario más el plazo promedio de cobro menos el plazo promedio de pago, es negativo, es de 20 días negativo. ¿Podría haber ese resultado? ¿Hay empresas que trabajan así? Yo creo que sí, digamos, porque tal vez, digamos, como usted dice, digamos, tratar de, digamos, no tener mucho dinero, ¿no? En caja y banco y saber invertirlo, en inversiones sobre todo, ¿no? A corto y a largo plazo. A ver, ¿cuándo una empresa puede tener un ciclo de efectivo negativo? Cuando el plazo promedio de pago es mayor que el plazo promedio de inventario más el plazo promedio de cobro. Es decir, cuando esta empresa, todas sus ventas lo realiza al contado, pero se financian las materias primas con su proveedor. Por ejemplo, un ejemplo claro son los supermercados. ¿Los supermercados venden al crédito? ¿Usted va y le dan al crédito? No. 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 Su plazo promedio de cobro es 0. Pero ellos lo compran a los proveedores los productos al contado o al crédito. Al Las dos crédito. cosas. Al Al crédito. crédito. Al crédito. Entonces, fíjese, los supermercados trabajan con un ciclo de efectivo negativo. ¿Y eso es bueno o es malo? Bueno, Bueno, lo que estamos Es haciendo bueno. es financiando, estamos utilizando los recursos de los proveedores para poder financiar mi operación normal. ¿Correcto? Entonces, puede haber un ciclo negativo o un ciclo de efectivo negativo. ¿Queda claro? Entonces, lo que hay que tratar aquí, por lo menos, es que sea cercano a cero. Es decir, que yo tenga recursos inmovilizados
lo menos días posibles. Ahora la pregunta es, ¿cómo yo puedo reducir estos días que yo tengo recursos inmovilizados? ¿Qué estrategias yo puedo aplicar para disminuir los días que yo tengo recursos inmovilizados? Estas cuentas vienen del estado de resultado y del balance, ¿no? De los estados financieros, ¿no? Fíjense, los estados financieros son una información crucial para tomar decisiones. Entonces, compras vienen de los estados financieros. Costos de ventas es una cuenta de resultado. Inventario es una cuenta de balance y así sucesivamente. ¿Muy bien? Entonces, ¿qué estrategias tenemos? Básicamente podemos mover 3 cuentas que intervienen en el ciclo de efectivo. ¿Cuáles son esas 3 cuentas? Plazo promedio de inventario. ¿Qué necesito hacer con el plazo de inventario? ¿Demorar más días en vender los productos o en demorar menos días? Menos días. Menos días. Cuentas por cobrar. ¿Qué tendría que suceder con las cuentas por cobrar? Cuentas por pagar. Estas 3 cuentas puedo mover para que pueda disminuir los días de recursos que yo tengo inmovilizados. Es decir, para que el ciclo efectivo sea los menos días posibles. ¿Vamos bien? Entonces vamos en nuestro caso. ¿Qué nos dice el caso? Vamos a ver el caso. ¿Y qué nos dice? A ver. Dice, el administrador le propone que a través de nuevas estrategias se puede incrementar el plazo promedio de pago a 46 días. Determinar el ciclo de conversión de efectivo de la empresa, la rotación de efectivo, el efectivo mínimo de operación, el costo de mantener el saldo de encaja y el ahorro o costo marginal por la implementación de la nueva estrategia. Es decir, lo que está pidiendo aquí es una estrategia de renegociar con el proveedor, alargar el plazo a 46 días. ¿Cuánto era originalmente? Si no me equivoco, 90. Plazo promedio de pago. Fíjense, era 36. 36 era. Ahora queremos alargar 10 días más. Es decir, retrasar las cuentas por pagar. ¿En qué consiste esto? Consiste en pagar sus cuentas lo más tarde posible sin dañar su reputación. Una disminución razonable en el pago de las cuentas trae consigo una disminución del ciclo de caja y un aumento en la rotación del ciclo de efectivo. Se va a rotar más rápido, la rotación va a ser mucho más rápido. Entonces, la administración de cuentas por pagar es una parte importante de su estrategia financiera para disminuir el ciclo de efectivo. Se requiere cierta disciplina para dejar de considerar que las compras en efectivo y las compras a crédito sean lo más adecuadas posible. ¿Correcto? Entonces, usted necesita pagar oportunamente las compras a crédito. El uso excesivo del crédito puede tener problemas. O sea, hay que saber renegociar con el proveedor sin perder la credibilidad, sin afectar la credibilidad, la reputación de la empresa. Entonces, en la propuesta me dice que esto ya va a ser de 46 días, es decir, de 36 va a pasar a 46. Entonces, ¿qué más tenemos? Todo lo demás mantiene, ¿no? Todo lo demás mantiene. 54 días, que es el plazo promedio de inventario, mantiene. El plazo promedio de cobro también mantiene. Bueno, se sigue colgando esto. Entonces 54 mantiene.
los 72 días del plazo promedio de cobro. Lo único que modificamos es la renegociación con el cliente. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo único que voy a hacer aquí, voy a inmovilizar los 360 para poder replicar la ecuación. Voy a inmovilizar el desembolso total anual, ¿no? Con F4 inmovilizo el saldo mínimo efectivo, inmovilizo el costo de mantener efectivo. Una vez inmovilizado lo que tengo que realizar, replico la operación y ya está calculado nuevamente. Ya tenemos el ciclo efectivo, 80 días. Tengo la rotación de 4.5 veces en el periodo. Ahora, el saldo mínimo efectivo que yo necesito para poder sobrevivir estos 80 días que no me va a ingresar dinero son de $300,000 y mantener $300,000 en caja y banco cuesta 54,000 bolivianos, pero no estamos en bolivianos. Fíjense, al poder negociar o renegociar con el proveedor, alargar el plazo 10 días más significa que mi ciclo efectivo ha disminuido en 10 días. Ahora voy a tener recursos inmovilizados ya no por 90 días, sino que simplemente por 80 días. Y para poder sobrevivir estos 80 días, yo necesito mínimamente 300,000 bolivianos. ¿Y cuánto me cuesta no mover 300,000 bolivianos? Me cuesta 54,000 bolivianos. Es decir, por mantener en caja y banco 300,000 bolivianos, yo estoy dejando de percibir 54,000 bolivianos. ¿Y cuál es el ahorro que o el ahorro o costo marginal que yo estoy asumiendo por tomar esta propuesta 1 de renegociar con el proveedor? Entonces, para calcular el ahorro o costo marginal, simplemente hay que restar el costo de mantener efectivo de la situación actual menos la propuesta. Es decir, me estoy ahorrando ¿cuánto? 6,750 bolivianos. ¿Qué es la diferencia entre 60,000 menos 54,000? ¿Vamos bien? Entonces, ¿es bueno alargar el plazo? ¿Qué dicen ustedes? Renegociando con el proveedor. Sí. Sí, mejora nuestro ciclo de efectivo. ¿Vamos bien? Ahora vamos a la siguiente. ¿Qué dice la siguiente estrategia? El departamento de producción propone a través de la implementación de un mejor plan de producción aumentar el plazo promedio de inventario a 60 días. Determinar el ciclo de conversión de efectivo de la empresa, la rotación de efectivo, el efectivo mínimo de operación, el costo de mantener ese saldo en caja y ahorro costo marginal de la implementación. Ahora hay otra estrategia. Dice aumentar el plazo promedio de inventario. Esto no es una mejor estrategia, ¿no? Esto no es una mejor estrategia. ¿Qué es lo que se quiere con el plazo promedio de inventario? ¿Disminuir o aumentar? Disminuir. 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 Pero aquí dice aumentar. Entonces aquí alguien está cometiendo el error, ¿no? Pero así dice el caso. Lo vamos a hacer así, tal cual dice. Pero no es la mejor decisión aumentar. O sea, en vez de mejorar, ¿qué estoy haciendo? Estoy empeorando la situación. Entonces, pero ¿en qué consiste tener una buena administración de los inventarios? Consiste en aumentar la rotación de materias primas y eso va a implicar la disminución del ciclo de producción, aumentando la rotación de los productos terminados, lo cual se logra a través de una mejor predicción de las ventas y adecuar el proceso productivo. Hay que mejorar el proceso productivo y hay que tener los recursos, los inventarios necesarios. Los inventarios necesarios. No tener exceso de stock de productos en nuestro almacén, porque eso nos genera un costo adicional. Mantener stock en almacén genera un costo adicional. 1, por deterioro de los productos. 2, hay que estar pendiente de esos productos que no se estén echando a perder. Y si son productos que son por ciclos, de productos de moda, pasan de moda y estos se desvalorizan notablemente. Entonces,
tiene un costo de mantener inventarios. Entonces, ¿cómo yo puedo administrar correctamente los inventarios? Sabiendo que es importante. Hay que tener la necesidad suficiente de los inventarios para que esto nos permita desarrollar nuestras ventas normales. ¿Correcto? Entonces, el tamaño del stock de los productos en proceso depende del largo del ciclo de producción. O sea, hay que tener un mejor proceso productivo. ¿Muy bien? Entonces, en este caso, no sé si se puede ver la pantalla, me avisan por favor. Se ve el Excel, dicen. Se ve el Excel. Pero en este caso nos está diciendo que ahora va a ser 60 días el plazo promedio de inventario. Vuelvo a repetir, esta no es la decisión correcta. Lo que se quiere es disminuir el plazo promedio de inventario, no aumentar como en este caso. Pero así dice el caso, así que lo vamos a hacer así. Y todo lo demás mantiene, ¿no? Mantiene el plazo promedio de cobro, mantiene el plazo promedio de pago. Y nuevamente, lo único que hago, ya no vuelvo a calcular todo porque lo tengo y replica la operación y ya está. Ahora vamos a calcular el costo o ahorro marginal, pero siempre con la situación actual. ¿Correcto? La propuesta 2 es aumentar el plazo promedio de inventario de 54 a 60 días. ¿Qué pasó con el ciclo de efectivo? Ahora yo tengo recursos inmovilizados por 96 días. En vez de mejorar la situación, lo que he hecho es empeorar la situación. Ahora, si antes yo necesitaba en la situación actual 337.500 bolivianos mantener en caja y banco para poder sobrevivir estos 90 días, ahora necesito ¿cuánto? 360.000 bolivianos. Mantener estos 360.000 bolivianos nos cuesta o estamos dejando de percibir 64.800 bolivianos. Tenemos un costo marginal, ya no ahorro, tenemos un costo marginal, es decir, empeoró la situación de 4.050 bolivianos. ¿Queda claro? Entonces, fíjese, esta sí es una mala decisión de entrada. Alguien no lo entiende al tema. Entonces, si uno no lo entiende al tema, puede cometer estos errores que se está haciendo. ¿Correcto? Vamos con la siguiente propuesta, la propuesta 3. La propuesta 3 dice, el jefe de cobranza propone a través de la implementación de unas nuevas políticas de cobro disminuir el plazo promedio de cuentas por cobrar a 57 días. Nuevamente, determinar el ciclo de conversión de efectivo de la empresa, la rotación de efectivo, el efectivo mínimo de operación, el costo de mantener el saldo en caja y el ahorro o costo marginal por la implementación de la nueva política. Entonces, lo que nos está pidiendo, ¿a cuánto es? A 57 días. Entonces, disminuir a 57 días. A 57 días. A 57 días. Entonces, el plazo promedio de cobro ahora ya no va a ser 72 días, sino ¿cuánto va a ser? 57. 57 días. Entonces, vamos a colocar los 57 días. 57 días, pero otra vez se colgó. Estos problemas estoy teniendo desde ayer. Entonces, mejorar o aplicar la estrategia en la reducción del plazo promedio de cobro consiste en cobrar las cuentas pendientes lo más rápido posible sin perder ventas futuras. Esto se puede realizar a través del control de las condiciones de créditos, políticas de créditos y políticas de cobranzas. Dentro de las políticas de crédito nos encontramos con los descuentos que podemos realizarlo a los clientes por pronto pago. ¿Por qué otorgamos créditos a los clientes? ¿Cuál es el objetivo de otorgar créditos a los clientes? ¿Por qué otorgamos? ¿Por qué no vendemos al contado? ¿Por qué no vendemos al contado y le hacemos al crédito?
porque tenemos harto dinero y no necesitamos. Lo contrario, más bien, para que la gente pueda comprar. Para estimular las ventas. Para estimular las ventas. El acto de otorgar crédito es invertir en un cliente, como les decía inicialmente. Se trata de una inversión vinculada a un producto o servicio. Existen ciertos costos potenciales cuando uno hace ventas a crédito. Si el cliente no paga, la empresa debe absorber estos costos de mantener las cuentas por cobrar. Cuando una empresa concede crédito, debe establecer procedimientos para el otorgamiento de esto y para la cobranza. Es decir, antes que usted lo pueda realizar las ventas a crédito a un cliente, usted tiene que analizar al cliente. Lo primero que seguramente va a pedir son la información financiera, y la información financiera está en los estados financieros. Entonces, saber administrar correctamente a nuestros clientes es garantía de éxito para cualquier negocio. La gestión de cartera o de créditos no es una tarea sencilla o fácil. Sabemos que la competencia es abismal, ¿no? Porque hay empresas que están vendiendo a crédito a 40 días y nosotros lo hacemos a 30, entonces el cliente va a preferir irse a la competencia. Entonces, si la competencia ofrece mejores condiciones de crédito, mayores serán la oferta de bienes y servicios. Entonces, eso significa que nosotros tenemos que mejorar en la administración de las políticas de crédito, ¿no? Hay que mejorar esa situación. Entonces, es importante que los clientes son el motor de nuestro negocio. Sin clientes, una empresa no puede vivir. Los clientes son el motor de un negocio. No podemos ceder tampoco los caprichos de los clientes. Algo en que en comercial dicen, el cliente tiene la razón. ¿Ustedes están de acuerdo con esos? No. No, Alicia. Hay que hacerlo creer que ellos tienen la razón. Sí. Pero el cliente es mentiroso, ¿no? Las mujeres saben más de eso. Ustedes cuando van a hacer sus compras, por ejemplo, se dan una vuelta, el mercado o la casa comercial, como quieran llamarlo, y en todos se ensayan. ¿Es así o no es así? Entonces, para poder conceder los créditos correctamente, hay que hacer una evaluación financiera de las capacidades que realmente tenemos para otorgar créditos y poder satisfacer las demandas de nuestros clientes. Es decir, no podemos decir alegremente que el plazo promedio de cobro sea 60 días ahora para poder aumentar las ventas. Si nosotros hacemos eso sin previo análisis del ciclo de conversión de efectivo, nos puede traer problemas. Si yo quiero aumentar ventas, por ejemplo, puedo decir, quiero vender a 90 días. ¿Qué va a pasar con mi ciclo de efectivo? Ahora son 114 días. Ahora yo necesito 427.500 bolivianos para sobrevivir esos 114 días. Entonces, esto me puede traer problemas a futuro. ¿Correcto? Entonces, para poder administrar correctamente, para poder otorgar correctamente créditos a mis clientes, debo realizar un análisis muy minuciosa y aplicar una técnica que se conoce como las 5 Cs del crédito. Las 5 Cs del crédito son parámetros que nos van a permitir analizar la capacidad real de la empresa para poder atender a sus clientes sin poner riesgo o sin poner en riesgo la liquidez y la estabilidad financiera del negocio. Y estas 5 Cs del crédito lo utilizan las entidades bancarias. Los bancos lo utilizan estas 5 Cs del crédito, que es carácter, capacidad, capital, colateral y las condiciones. ¿En qué consiste el carácter? Consiste en identificar en plenitud quién es el cliente, dónde está ubicado,
cómo lo vamos a localizar, cuáles son sus clientes, cuáles son sus mercados, cuáles son sus propósitos y sobre todo, cómo puedo yo ayudarlo a crecer en su propio negocio. ¿Cuánto lo voy a ayudar yo a mi cliente en crecer en su negocio? ¿Correcto? Ese es el carácter. El otro es la capacidad. La capacidad me debe responder estas preguntas que son fundamentales. ¿El cliente me puede pagar? ¿Su situación financiera es sana? ¿En realidad es sujeto a crédito? Es fundamental que nosotros nos respondamos a estas tres preguntas. ¿Cómo medimos la capacidad de pago? Con la razón de liquidez. ¿Sí o no? Ahí nosotros sabemos si una empresa tiene o no tiene capacidad de pago. Para que una empresa tenga capacidad de pago, el índice corriente debe ser mayor a 1. ¿Correcto? Ahí digo si esta empresa tiene capacidad de pago. El otro C del crédito es el capital. El capital nos permite determinar cuánto puede pagar. El punto de análisis es identificar qué tan endeudado se encuentra nuestro cliente, a cuántas personas debe y qué montos debe. Eso también debemos estudiar y eso es lo que estudia el tercer C del crédito, que es el capital. El cuarto es el colateral. ¿Qué se entiende por colateral? Que es el cuarto C del crédito. Nos muestra la confianza que hay para darlo crédito cuando nos muestra garantía. La idea de tener una garantía significa que nosotros tengamos a un tercero que pueda responder por el cliente en caso de que él nos falle. Cuando ustedes van al banco y solicitan un crédito, ¿les piden o no les piden garantía? Un garante les piden, ¿no es cierto? Un garante, una persona. Entonces, ese es colateral. Es decir, si usted no puede cumplir su deuda que tiene con el banco, ¿qué hace el banco? Va y lo molesta a su garante. Entonces, el garante es el codeudor. Si usted no puede pagar, el garante tiene que pagar. Entonces, cuando ustedes quieren ser garantes de alguien, tienen que pensarlo 1000 veces. 1000 veces. Hay personas o familias enteras que se pelearon por ser garante. Es decir, no ha podido cumplir con los compromisos el titular que tenía con el banco y el banco la ha ejecutado al garante. Y hay situaciones que el garante ha perdido sus bienes por haber garantizado simplemente a un vecino o a un amigo cercano o lejano, como ustedes quieran llamar. ¿Correcto? Entonces, cuando ustedes quieran ser garantes de alguien, tienen que pensarlo 1000 veces. Tienen que pensar en la peor situación que pueda pasar. ¿Vamos bien? Y el último C del crédito son las condiciones. Son las condiciones. Y las condiciones básicamente es que debe haber un contrato de por medio para que usted lo pueda ejecutar. Cuando usted está prestando dinero a alguien, está otorgando un crédito, tiene que haber un documento de por medio, porque ese documento le va a permitir a usted a ejecutarlo en algún momento si es que esto no quiera cumplir su compromiso que tiene con ustedes. ¿Vamos bien? Ese es el quinto C del crédito. Entonces hay que hacer análisis de estas 5 C del crédito, que son fundamentales al momento de tomar la decisión. Entonces, en este caso, nos dice que el plazo promedio de inventarios se mantiene en 54, que es la actual, la situación actual. Plazo promedio de cobro, aquí sí hay modificación. ¿A cuánto era? 57, ¿no? 57. Otra vez se colgó la máquina. Vamos a reclamarlo a Zoom. ¿Por qué está este problema? Y esto es desde ayer simplemente. Después de ustedes, que pasamos con ustedes, no había este problema. Para mi siguiente clase, ahí sí tuviera problema. Entonces, era de 72 a 57 días. Entonces, 57 días.
Plazo promedio de pago se mantiene en 36. Y lo que hago es replicar la operación y ya está. Y lo mismo, situación actual. Entonces ya tenemos. Ahora el ciclo de efectivo es de ¿cuánto? De 75 días. Es decir, ahora voy a tener recursos inmovilizados de 75 días. ¿Cómo lo hemos hecho esto? Reduciendo el plazo promedio de cobro. Antes era 72 días, ahora he reducido a 57. Renegociado con el cliente y le he pedido que por favor nos cancele dentro de los 57 días. Y eso ha mejorado notablemente el ciclo efectivo. De 90 días que yo tenía recursos inmovilizados, ahora llega a ser 75 días. Es decir, que en el año el efectivo va a rotar 4.8 veces. Eso significa que yo necesito 281.250 bolivianos para poder desarrollar mi actividad normal en estos 75 días que no me va a ingresar recursos. Esto es lo que yo debo mantener en caja y banco para poder sobrevivir a estos 75 días. Y mantener en caja y banco 281.250 bolivianos nos cuesta 50.625. Pero estoy teniendo un ahorro marginal respecto a la situación actual de 10.125 bolivianos. ¿Correcto? Y la cuarta propuesta consiste en aplicarlo las tres estrategias. En aplicar las tres estrategias. La primera estrategia, ¿qué era? Esta era la primera estrategia, la segunda era esto y la tercera es esto. Vamos a marcarlo para que ustedes puedan verlo. Otra vez. No puede ser. Ya se cansó la máquina, quiere descansar. Vamos a salir y vamos a ver. Ahí está. Entonces, 60 días el plazo promedio de inventario, 57 días el plazo promedio de cobro y 46 días el plazo promedio de pago. Replico la operación, todo el cálculo. Ahora tengo recursos inmovilizados por 71 días. Es decir, tengo una rotación de mi efectivo 5 veces en el año. Eso significa que yo debo mantener efectivo como mínimo de 266.250 bolivianos para poder financiar mi actividad dentro de esos 71 días que no me va a ingresar recursos. Y mantener ese efectivo de 266.000 me cuesta 47.925. ¿Y cuánto va a ser el costo de mantener ese efectivo? En este caso vamos a tener un ahorro de ¿cuánto? De 12.825. Ahora la consulta que tengo que hacerme es elegir una de estas 4 propuestas. ¿Cuál elijo? ¿Cuál elijo? ¿Cuál de las 4 propuestas? ¿O me quedo con la situación actual? ¿Mm? La cuarta. La cuarta creo que Elisa. ¿La cuarta? De acuerdo. A ver, vamos a traer los resultados.
La primera propuesta, tengo un ahorro de 6.750. Aquí tengo un costo. Aquí tengo un ahorro. Y aquí tengo un ahorro. Voy a poner una regla de decisión. Si el resultado, si el ahorro o costo marginal, si esto de aquí es mayor a 0, entonces ¿se acepta o se rechaza? Se acepta. Se acepta. Cuando yo tengo ahorro, se debe aceptar. Y si tengo costo, No se acepta. se rechaza la propuesta. Yo debo aceptar una propuesta siempre y cuando que esa propuesta me genere un ahorro marginal, no un costo marginal. Si me genera un costo, debo rechazarlo. ¿Y cuál es la propuesta que debo rechazar de entrada? Segundo. La segunda. Ese de rechazo de inmediato, porque en vez de generarme un ahorro, me está generando un costo. Ahora la elección está entre estos tres propuestas. La propuesta 1, la 3 y la 4. ¿Cuál elijo? La propuesta 4. 4, porque la propuesta 4 es la que me genera mayor ahorro marginal de 12.825. Las otras dos propuestas también me generan, pero un ahorro menor que la propuesta 4, ¿correcto? Pero, ¿qué pasaría, por ejemplo, si yo mantuviera el plazo promedio de inventario de 54 días? Si no cometiera el error, como lo estoy diciendo en la propuesta 2. Si yo lo mantuviera, no, aquí hay un problema. Prácticamente alguien no le entiende al tema y ha hecho esta cosa, esta barbaridad. Entonces, como nosotros estamos estudiando finanzas, entonces dijimos, esta propuesta no va. Y por lo menos lo que debo hacer es mantener la situación actual del plazo promedio de inventario, mantener en 54 días. En mejor de los casos, reducir esos días. Pero, ¿qué pasa si yo mantengo? ¿Mejora la situación o empeora? Mejora. Mejora la situación. Fíjese que ahora mi recursos inmovilizados simplemente es de 65 días. Es decir, yo voy a tener recursos inmovilizados por más de 65 días. Es decir, el efectivo va a demorar en volver a la empresa 65 días. Ya no 90 como anteriormente. Y eso significaría que para estos 65 días yo necesito mantener como mínimo de efectivo de 243.750 bolivianos. Y mantener este efectivo nos cuesta 43.875. Es decir, yo estoy dejando de percibir 43.875 por mantener este efectivo. Y si yo elijo esta propuesta 4, me estoy ahorrando con respecto a la propuesta actual de 16.875 bolivianos. ¿Queda claro? Esto es, jóvenes, una herramienta para poder administrar correctamente el capital de trabajo. El saldo mínimo de efectivo. Es decir, yo debo mantener, en este caso, como mínimo, con la propuesta 243.750. Esta es la cantidad máximo que debo tener. Más no, porque sería tener liquidez o, perdón, efectivo en exceso improductivo, es decir, que no me está generando ningún rendimiento. ¿Vamos bien? Entonces, esta es una de las herramientas que nos permite administrar correctamente el efectivo de la empresa, la liquidez de la empresa. Ya mañana vemos otra herramienta que es el presupuesto de caja y el viernes los estados financieros proyectados. Con eso concluimos este módulo que es de Finanzas 1, ¿no? O Administración Financiera 1. ¿Correcto? Bien, jóvenes, aquí quedamos entonces las clases. Y las dudas lo hacemos internamente. Paramos la grabación con esto.